Buenas tardes a todos, Dios les bendiga en esta oportunidad. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes ahí donde se encuentren. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de estudio en el Evangelio de Mateo. Para todos aquellos que nos sintonizan, somos Iglesia de Cristo Ágape, aquí en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. También les queremos recordar de que hemos pasado este tiempo de estudio de esta manera, ya que aquí donde vivimos hay una temperatura bastante baja, cerca de los 6 grados, 7 grados. Entonces hemos decidido, junto con los hermanos, de poder hacerlo de esta manera. Recordemos, el Señor siempre quiere que nos reunamos como iglesia de una manera física, pero estamos haciendo uso de este medio en la medida posible que el Señor nos lo permite hacerlo. Así que a donde se encuentren cada uno de ustedes, a donde estén, sean bienvenidos a este tiempo de estudio, y vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo, a lo que ya llevamos un aproximado de 3 años estudiando este Evangelio, y nos hemos gozado grandemente en el Señor de poder tener este estudio. El Señor nos ha hablado grandemente por medio de su palabra, así como también hemos podido ser instruidos y edificados. Así que les invito a que me acompañen con sus Biblias al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y allí en este capítulo vamos a continuar viendo lo que muchos teólogos o lo que muchos eruditos de la palabra le han llamado el sermón del monte, o el discurso del monte de los olivos, un discurso escatológico a lo que ellos le han podido llamar de parte de Jesús. Y realmente es lo que Jesús les ha venido diciendo a sus discípulos, que estén alerta. Recuerden que todo esto del capítulo 24 y capítulo 25 se desprende a raíz de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús acerca de cuál sería la señal de su venida, de cuándo iba a suceder todo esto, de cuándo iba a ser la consumación de este siglo. Recordemos que en el capítulo 24 y al final del capítulo 23, Jesús le dice a sus discípulos que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo en Jerusalén. Entonces, debido a eso, los discípulos le preguntan que cuándo va a pasar esto, cuándo va a acontecer esto, y cuál va a ser la señal de su venida y de la consumación de este siglo. Si ustedes recuerdan, algunos de nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en estos capítulos, pudimos ver cómo el Señor hacía referencia precisamente al templo, a la destrucción que iba a haber en ese lugar. Entonces, como hemos dicho, Jesús no les da la respuesta a sus discípulos acerca de las preguntas que ellos le hacen, sino que les habla de señales, les habla de señales que habrán y que anunciarán su regreso, pero también por medio de parábolas. Lo hemos podido ver en el capítulo 24 y capítulo 25, como por medio de parábolas Jesús les habla de la necesidad de permanecer velando, estar alertas de su regreso. Es decir, Jesús enfatiza que la necesidad máxima del creyente, de aquellos discípulos, es estar velando y alertas. Así que pudimos ver en este capítulo 25, ya estudiamos los primeros 30 versículos, así que hoy vamos a ir al versículo 31 al 46, donde Jesús habla y hace una especie de enseñanza o discurso, sus últimas palabras acerca del juicio a las naciones. Entonces, la porción que hoy vamos a estudiar, pues no es exactamente una parábola, aunque contiene ciertos elementos parabólicos. Entonces, Jesús hace una descripción dramática aquí del juicio final después de su venida a este mundo. Entonces, en el contexto que estamos viendo de estas palabras en el capítulo 25, recuerden, Jesús se encuentra en el monte
de los Olivos. Jesús se encuentra a algunos escasos días de morir en la cruz. Entonces es en ese momento donde Jesús se encuentra con sus discípulos y les da estas palabras. Y hermanos, es muy interesante porque cuántas películas, cuántas filmes se han hecho acerca del juicio final. Yo creo que hay muchas películas, ¿verdad? Y de diferentes formas se ha podido definir el fin del mundo, pero cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a lo que el Señor habló, sin duda podemos ver lo que va a acontecer, lo que va a pasar en ese momento. Entonces es en este pasaje, hermanos, que hoy tenemos ante nuestros ojos, que hoy podremos estudiar. Vamos a observar también cómo Jesús menciona ciertos títulos mesiánicos con los cuales Él se presenta ante sus discípulos. Va a hablar como el Hijo del Hombre, va a presentarse como pastor, como rey, como Señor, y también implícitamente Jesús se refiere a sí mismo como juez, un juez que se sienta en el trono. Entonces hay diferentes también, hermanos, quiero decirles esto, hay diferentes posiciones en cuanto a este pasaje también. Hay muchos teólogos y estudiosos que tienen diferentes posiciones acerca de cuándo se desarrollan estos eventos. Nosotros no vamos a discutir sobre eso, sino que simplemente vamos a tomar la advertencia que el Señor nos da como discípulos, como pueblo de Dios. Entonces, vayamos a los primeros versículos, a partir del versículo 31 de este capítulo 25. Y acompáñenme ahí con sus Biblias. Si tienen un lápiz, pueden tomar un lápiz. Si tienen un café listo, pueden tenerlo también para que durante este tiempo podamos estudiar juntos la palabra y podamos ver lo que el Señor quiere decirnos. Si pueden también compartir en este momento esta transmisión para que otras personas más, incluso sus familiares, amigos, puedan escuchar la palabra de Dios acerca de lo que va a acontecer en cuando el Señor se presente por su pueblo. Entonces, versículo 31 del capítulo 25. Vean, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él. Noten, ¿todas qué? Todas las naciones, y separará a uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, noten, hermanos, qué interesante lo que Jesús está diciendo. En el versículo 31, Jesús pues empieza a describir su segunda venida y menciona el título Hijo del Hombre. Y ese título mesiánico lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 7. Recuerden, Daniel tiene una visión y en esa visión del capítulo 7, Daniel ve, dice en el versículo 13, que él está teniendo esas visiones nocturnas y en las nubes del cielo dice que ve a uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, noten qué interesante, el título Hijo de Hombre es el título que Daniel le da al Mesías. En cuanto a ese título, Daniel se refiere que es el Mesías el que recibirá todo dominio, toda gloria y todo reino. ¿Con qué fin? Para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Entonces, noten cómo Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Precisamente esa imagen que Daniel nos está mostrando en el capítulo 7. Entonces, esta escena del juicio, hermanos, nos hace recordar esa visión que Daniel tuvo acerca del Mesías sentado en su trono de gloria. Entonces, Hijo de Hombre, hermanos, era una manera muy usada por Jesús para referirse a sí mismo como el Mesías.
Aunque en este momento, si ustedes lo recuerdan, Jesús se encuentra en su estado de humillación. ¿Por qué de humillación? Porque Él ha descendido y Él se ha hecho carne como nosotros. Filipenses nos dice eso, capítulo 2, versículo 6. Dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. En este momento, ante sus discípulos, Jesús está en un estado de humillación, está en forma de siervo. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en esa forma de hombre, se humilló hasta llegar a la cruz. Entonces, es la imagen que Jesús le da a sus discípulos. Cuando venga de regreso, vendrá con toda su gloria. Cuando el Señor venga de nuevo, hermanos, a este mundo por su pueblo, por su iglesia, ya no vendrá en este estado de humillación como en su primera venida, sino que vendrá, noten ahí en el versículo lo que nos dice, vendrá en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Y qué interesante, hermanos, cómo Jesús describe su regreso. Lo describe lleno de gloria, lo describe en una majestad, lo describe rodeado de ángeles. Por eso dice en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En Mateo 24, 30, ¿se recuerdan en el capítulo anterior? Jesús dice, entonces aparecerá en la señal aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Entonces noten, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo es un regreso definitivamente glorioso. Es diferente a su primera venida, es diferente a la primera venida que Él tuvo llegando a un pesebre rodeado de animales, sin tener un lugar donde poder descansar. Dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su belleza, pero le está diciendo a sus discípulos, cuando acontezca este momento de mi regreso, vendré en mi gloria y los ángeles vendrán conmigo. Entonces observemos, hermanos, el contraste que se nos muestra en estos versículos. Jesús nos habla que va a regresar en gloria, en esa exaltación, ya no en un estado de humillación como en su primera venida. Entonces Jesús, recuerden, se encuentra a unos días de su muerte, y lo que podría parecer para sus discípulos, pues quizás en ese momento, cuando acontece ese arresto de Jesús, una derrota. Porque Jesús les ha dicho que Él va a implantar el reino. Y quizás sus discípulos dijeron, pues realmente no aconteció. ¿Por qué? Porque lo arrestaron y le dieron muerte. Pero ante los ojos de los discípulos, quizás ese iba a ser un momento de derrota. Pero aquí Jesús les anuncia, hermanos, que en su regreso habrá gloria, será un regreso glorioso. Entonces, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesús será gloriosa, vendrá en toda su gloria, y noten la escolta que va a traer. No es como a veces los hombres, ¿verdad?, que entran con esa pompa a un lugar llenos de escoltas y los ves y se mueven para aquí, se mueven para allá cuidando a una persona. Aquí la escolta del Señor Jesús, o los guardias, por así decirlo, la escolta que Él trae son ángeles que estarán con Él, como lo leímos en los versículos anteriores. Vendrá acompañado de ángeles, y Pablo lo dice en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, dice que Jesús vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder. Y en muchos otros pasajes y versículos de la Biblia, hermanos, nos muestran ese acompañamiento que el Señor Jesús tendrá de estos ángeles. Entonces noten qué pasará en ese momento. Dice, Él se sentará en el trono de su gloria. Entonces ese día, hermanos,
En ese tiempo será un tiempo de juicio. Vendrá para juzgar, como lo dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, ahí está, recompensará a cada uno según su conducta. Él viene para traer, para juzgar a cada uno, hermanos. Él viene para recompensar a cada uno de sus obras. Entonces será un tiempo de juicio, hermanos. Dice 2 Tesalonicenses 1:7, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces noten, hermanos, sin duda ese día será un día de juicio, un día donde el Señor juzgará a cada uno. Y lo juzgará ¿bajo qué razón? Bajo si conocen o no a Dios, si han obedecido o no al Evangelio, lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Entonces Judas en el capítulo 1, versículo 14 dice, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de iniquidad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos dijeron contra él. Entonces noten, hermanos, él viene en gloria, él viene acompañado de sus ángeles, y noten, en el capítulo anterior leímos cómo los ángeles buscan y salen a buscar a los escogidos de los 4 lugares, de los 4 vientos, pero también él viene para reunir delante de sí a aquellos también que han desobedecido a Dios y que han desobedecido al Evangelio, y para condenar a los impíos por sus obras de impiedad. Y aquí en el versículo 32 precisamente nos dice, ¿quiénes compadecerán ante el Señor? Y noten, dice, y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones, y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas ¿de qué? De los cabritos. Entonces noten, hermanos, primero Jesús vino casi desapercibido a este mundo. Fue juzgado, fue condenado a muerte y fue presentado casi como un ladrón junto a aquellos hombres en la cruz, como una persona que merecía ese castigo. Pero ahora noten, Él regresará rodeado de gloria a juzgar a todas las naciones. Él regresará y traerá juicio, hermanos. Traerá juicio a las naciones. Todas las naciones, gentiles y judíos, cristianos y no cristianos. En pocas palabras, toda la humanidad, hermanos, toda la humanidad se presentará delante de Él y será juzgada por Él. Entonces serán reunidas delante de Él, dice aquí, todas las naciones, y va a separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces noten cómo se llevará a cabo eso. Va a haber una separación, habrá una separación, y Jesús lo ilustra aquí de la manera en cómo un pastor hace esa separación de ovejas y cabritos. Él pondrá, dice en el versículo 33, las ovejas ¿a qué? A su derecha y los cabritos a la izquierda. Noten, hermanos, qué interesante, en ese día solamente habrá 2 grupos. Hoy en día en nuestras sociedades hay grupos de esto, grupos de lo otro, dicen la alta sociedad, la media sociedad, la baja sociedad, y empiezan esas diferencias. Pero en ese momento, hermanos, nos dice aquí la palabra que Él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. En sus enseñanzas Jesús siempre repite este tema de separación en el juicio. Va a haber separación, habrá una separación, hermanos. Entonces noten, todas las naciones serán reunidas, todas las naciones estarán reunidas, pero la separación no será por nación, sino de manera individual, de acuerdo con el carácter de cada uno. Entonces las ovejas serán puestas a su mano derecha y los cabritos serán puestos en su mano izquierda. Entonces
Entonces observemos el juicio, hermanos. El juicio se compara mucho a la forma, la manera como un pastor al final del día, cuando lleva sus ovejitas y sus cabritos a los corrales, a los rediles, él hace una separación. Ubica a las ovejas en un lugar y a los cabritos en otro lugar. ¿Por qué razón? Porque son animales muy diferentes de carácter y de naturaleza. Entonces, cuando salen durante el día, el pastor permite que las ovejas y los cabritos pues se mezclen. Pero por la noche se dice que el pastor llama a los corrales y las que vienen son las ovejas, pero los cabritos no, se quedan allá. Hay que irlos a traer casi a la fuerza. Entonces, qué interesante lo que Jesús está mostrándonos aquí. Las ovejas serán llamadas. Los cabritos, pues, de alguna manera van a querer andar por ahí. Entonces, qué interesante cómo Jesús habla que esa va a ser la separación. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces, un pastor, hermanos, una persona que se dedica a eso, a pastorear rebaños, un pastor puede notar fácilmente la diferencia entre una oveja y un cabrito. ¿De qué manera? En que le sigue y en que no le sigue. Entonces, por lo tanto, hermanos, en ese último día será fácil para Jesús, hermanos, terminar la tarea que Jesús no le permitió a sus discípulos hacer, de separar entre quienes sí y entre quienes no entrarían en el reino de los cielos. ¿Se recuerdan aquel pasaje donde los discípulos dijeron, bueno, si crece la cizaña y el trigo juntos, bueno, ¿por qué no hacemos esa separación? Jesús les dice, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Y noten el versículo 41 del capítulo 13 de Mateo, dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Noten, Jesús viene acompañado de sus ángeles y dice, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice, el que tiene oídos, oiga. Entonces noten, hermanos, va a haber una separación definitivamente en ese día. Van a haber dos grupos nada más, los cabritos y las ovejas, los de la derecha y los de la izquierda, los que obedecieron a su palabra y los que desobedecieron el evangelio, los que obraron impíamente y los que guardaron sus mandamientos. Entonces, hoy tenemos, hermanos, en este mundo tanto malos como buenos, y a veces se encuentran mezclados en todo lugar. Incluso dentro de las iglesias hay cizaña y hay trigo, y es imposible poder decir, este es esto y este es lo otro. Pero noten, en aquel momento el Señor es el que llevará a cabo esa separación. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, conoce a los suyos. El Señor definitivamente conoce a los suyos, y Él es el gran pastor. Él los separará a unos a su derecha y a otros a su izquierda. En aquel día, hermanos, en aquel día, pues ya no habrá más divisiones de otro tipo. Ya no habrá más divisiones de otro tipo, sino que estarán los de la derecha y los de la izquierda. Las ovejas que son mansas, dóciles e inocentes, y los cabritos que son indóciles, rebeldes e impacientes. Entonces, si el Señor, hermanos, juzgara a toda persona en este mismo momento, en este día, si hoy fuera ese día, la pregunta es, hermanos, hoy en esta tarde, ¿cómo estaría nuestra vida? ¿De acuerdo a su palabra? ¿En obediencia a su palabra? ¿En obediencia a lo que Él ha dejado escrito? ¿O en desobediencia a sus mandamientos? ¿En desobediencia a su evangelio? Preguntémonos, ¿de qué lado estaríamos en ese día? O si fuera en este momento, ¿de qué lado el Señor nos pondría? ¿A la derecha o a la izquierda? Conforme nosotros obedecemos el mandamiento, obedecemos su palabra, vamos caminando hacia ese redil de ovejas. Pero si nosotros nos desobedecemos, nos rebelamos, nos volvemos necios en contra de la palabra de Dios, estamos caminando hacia
la mano izquierda. Y noten, sigamos leyendo lo que dice la palabra en el versículo 34 de Mateo 25, el juicio y la sentencia que Jesús da a los que están a la derecha. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cómo? Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Noten las palabras del Señor Jesús a quienes están a su derecha. Jesús ahora, noten, ya no se llama hijo de hombre, ahora se llamó hijo de hombre, luego tomó el título de pastor, ahora toma el título y se llama a sí mismo rey. Jesús de pastor ahora se llama rey. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cómo? Vengan. Noten, el lugar de la mano derecha del rey representa precisamente aprobación, autoridad y honor en esto que Jesús nos está diciendo. Entonces observemos la gloria que les da. Vengan, la invitación, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces el llamado es un llamado, creo que amoroso, hermanos. Es una bienvenida así con todo el amor. Es vengan, benditos de mi Padre. Es decir, no solo han recibido la bendición del Padre, sino que también pues son de Él, son benditos de mi Padre. Entonces, qué interesante, hermanos, el llamado que Jesús le hace a esas ovejas, a esos que están a su mano derecha. Y noten la recompensa ahí mismo en el versículo. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y noten, hermanos, qué maravilloso lo que Jesús habla y dice acerca de esa invitación. Es un reino, hermanos, aquí en la tierra pues significa mucho. Un reino aquí en la tierra es algo impresionante, ¿no? Como las personas que han vivido y han sido reyes y príncipes, pues realmente es algo impresionante. En la tierra un reino, aquellos que pertenecen a la realeza realmente es algo asombroso. Aquí en la tierra pues significa mucho. Pero noten, Jesús habla que este es un reino también. Es decir, algo de mucho valor, algo que tiene un valor impresionante. Por eso Jesús mismo y la palabra nos dice que somos sacerdotes y reyes, hermanos. Entonces noten, Él habla de algo que tiene un valor muy grande. Es un reino, pero este reino, dice Jesús, es muy diferente, hermanos. No es un reino al estilo terrenal, al estilo de este mundo. No, dice Jesús, es un reino que ha sido preparado para quienes lo habrían de heredar. Y qué interesante, hermanos, lo dice aquí, que fue preparado desde la fundación del mundo. Y hermanos, qué interesante, porque Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces noten, hermanos, es algo glorioso. Es un reino no como este mundo, es un reino diferente, es un reino impresionante, pero no es algo terrenal, hermanos, es algo sumamente diferente. Es algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre. Es algo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por eso dice que este reino fue preparado desde antes, hermanos, desde antes de la fundación de este mundo. Y eso nos dice Efesios 1:4, nos dice que ese es el plan de Dios, porque Dios nos escogió en Cristo. Noten, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, qué interesante, hermanos, este reino ya está preparado. Jesús no está improvisando, Dios no está improvisando en hacer el reino, no. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Él mismo en Efesios nos dice que Dios nos escogió en Cristo, ya, hermanos, desde antes de la fundación de este mundo, para que seamos santos,
para que seamos sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y noten, a una esperanza viva según la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, una herencia inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro. Entonces noten, hermanos, es un reino no de este mundo. Es algo espiritual, es algo que está reservado en los cielos, es una herencia reservada en los cielos. Una herencia, hermanos, es un legado que se reparte, pues, por última voluntad de quien lo deja, ¿no? Hay personas que cuando parten, cuando mueren, pues dejaron un legado, una herencia y dicen: no, ahí está el testamento, esa es mi última voluntad para cuando yo muera. Ahí está escrito lo que van a hacer con lo que yo tengo, lo que van a hacer con mi cama, lo que van a hacer con mi ropa, o sea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una herencia es un legado que se reparte por última voluntad de quien lo deja, pero implica aquí, hermanos, una herencia, recibir algo pues que no lo ganamos nosotros, es algo que nos es dado, que nos es dejado, pero no porque lo hayamos ganado, sino porque a alguien le plació dárnoslo. Entonces vean aquí, hermanos, este reino, esta herencia, es algo que nosotros pues no lo hemos ganado. Es algo que el Señor, hermanos, en su bendita misericordia, en su bendita bondad, lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, nos muestra que Dios ha planeado este momento pues desde el principio de todas las cosas. No es algo improvisado, por eso aquí nos dice, es un plan perfectamente trazado, hermanos. Dios ha hecho un plan eterno ya, y es eso, que heredemos esa bendición. Por eso las palabras de Jesús a sus discípulos eran: busquen primeramente el reino y su justicia. Busquen el reino, pero no las cosas de este mundo, no los reinos de este mundo, no las cosas que este mundo les puedan dar. Busquen ese reino que ya está preparado desde antes de la fundación de este mundo. Busquen su justicia, busquen vivir de acuerdo a ese reino. Pero mientras tanto, Jesús les dice, todas las cosas les serán añadidas en este mundo. ¿Por qué? Porque ustedes están buscando primeramente ese reino. Por eso en Lucas 12:32 dice Jesús: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Entonces Jesús nos invita, hermanos, a buscar su reino, a buscar ese reino que ya ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, quizás hoy estamos buscando otras cosas. Muchos están esperando muchas cosas de este mundo. Muchos están esperando que este mundo les dé éxito, fama, riqueza, placer, deleites, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos dice, hermanos, que vendrá un día, vendrá a juzgar, y aquellos que sean puestos a su derecha entrarán en este reino si lo han buscado. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos. Lo demás será añadido. Con esto no estamos diciendo, dejen de hacer nada, no. Nuestra prioridad siempre debe ser buscar el reino de Dios, el reino que ya está preparado, un reino celestial. Es una herencia, como nos dice Pedro, inmaculada, incorruptible, que no se marchita, o sea, que no tiene, que no es perecedero, que no terminará, que no tiene fin, dijo Daniel. Entonces, hermanos, vean qué interesante lo que Jesús les da a aquellos que están a su derecha, aquellos que han obedecido su palabra, aquellos que han creído en Él. Ahora, en los siguientes versículos, a partir del versículo 35, vamos a ver las razones por las cuales estos que están a la derecha fueron llamados a tomar posesión de ese reino. Versículo 35, léanlo juntamente conmigo y circulen ahí, si tienen un lápiz, esas razones. Dice Jesús: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces noten las razones que Jesús
da por las cuales estos a su derecha fueron llamados a tomar posiciones, a entrar y a tomar posesión en el reino. Y noten aquí el beneplácito de este rey. Es su gracia soberana, hermanos. Es su gracia la que es desplegada. Y ese es el fundamento de la entrada de estos que están a la derecha al reino. Sus obras en este mundo, sus buenas obras, son el fruto y no la raíz de la gracia, hermanos. Ellos han mostrado su fe por medio de sus obras. Y como lo dice Santiago, en el segundo capítulo 2, versículo 17, la fe sin obras está muerta. Si hubo una verdadera conversión entonces, hermanos, y una verdadera consagración al Señor, la persona o el verdadero creyente lo demostrará por sus obras. Demostrará su fe, su verdadera fe, por medio de las obras. Aquí no está diciendo, te ganaste el reino por hacer buenas obras. No, el recibir esa herencia es beneplácito, es gracia del Señor. Pero sin duda, una fe verdadera demuestra buenas obras. Y noten qué interesante, hermanos. Jesús menciona aquí 6 situaciones o 6 aspectos de necesidad que fueron atendidas por estos justos. Porque más adelante se les llama justos. Hubo hambre, hubo sed, mostraron hospitalidad, hubo desnudez, hubo enfermedad e incluso algunos estaban en prisión. Entonces recibir, hermanos, a un extranjero, a un huésped o a una visita desconocida, es un cuadro muy, muy gráfico del amor cristiano. Es un cuadro aquí, una ilustración que Jesús pone de lo que significa el amor de Dios hacia otros. Recibir a alguien que no conoces, hospedar a alguien que quizás te dijeron, recíbelo en tu casa. Una visita desconocida. Entonces aquí se muestra, hermanos, a uno que es recibido, a uno que es desconocido y que es recibido en un hogar o en la mesa de un hogar. Y esto es, hermanos, esto es la hospitalidad en su máximo grado. Por eso Hebreos 13:2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, qué interesante, hermanos, lo que la palabra nos dice. Hambre y sed son situaciones que usted dice, no, pues yo puedo hacer un plato de comida y dárselo a fulano. No, yo puedo dar un vaso de agua y dárselo a mengano. Pero aquí también menciona hospitalidad. Es un aspecto muy interesante, hermanos, porque recibir a alguien en tu hogar que no conoces o que te han mencionado por primera vez y que está pasando por una situación difícil, eso habla mucho del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Por eso cuando estudiamos nuestra carta a los Romanos, en el capítulo 12 se nos dice que debemos, hermanos, de practicar la hospitalidad. Y se recuerdan cómo nos deleitamos en esos pasajes, hablando acerca de esa hospitalidad que debe de haber en nosotros como creyentes. Ese amor que debe de haber en nosotros hacia aquellos que necesitan ser recibidos. No solamente recibir a un profeta, a un apóstol, como dicen hoy en día, a un pastor, no, hermanos, es un amor mostrado a todo aquel que está pasando por una necesidad como esta, de hospitalidad. Entonces vemos ahora en las últimas 3 necesidades algo muy diferente. ¿Por qué? Porque representan un compromiso mayor. Aquí habla incluso de gastos económicos para poder satisfacer. Dice, ¿tuve qué? Tuve enfermedad, tuve desnudez y también estuve en la prisión. Aquí habla de necesidades que representan un mayor grado de compromiso. Incluso económicamente, abrir nuestros bolsos para poder suplir esas necesidades, proveer ropa al desnudo, dar atención médica al enfermo o visitar a alguien que está en la cárcel, hermanos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, eso demandaba amor.
Demandaba amor porque en aquel tiempo habían cárceles que estaban en extrema suciedad. Eran lugares muy sucios. Incluso eran lugares donde se maltrataba a las personas. Y nadie, por su propia voluntad, pues quería estar en un lugar de esos. Pero aquellos en los cuales había sido derramado el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, mostraban este aspecto de ir y visitar a aquellos que se encontraban en las cárceles, de poder suplir en la enfermedad de las personas, de poder suplir situaciones donde quizás no había ropa y suplían esa desnudez, hermanos. Hoy en estos momentos hay muchas situaciones similares a estas, donde somos llamados, hermanos, a un mayor compromiso en nuestra fe, a mostrar buenas obras que reflejen nuestra fe. Acuérdense, dice Hebreos 13:3, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Entonces, qué interesante, hermanos, lo que la palabra nos dice. Jesús dice, ustedes han hecho estas cosas, han mostrado, han dado de comer a quien ha estado hambriento, han dado un vaso de agua a quien ha tenido sed, han mostrado hospitalidad, han suplido el vestido, el calzado de quienes no lo tienen, han hospitalizado a personas que han estado enfermas, incluso han visitado a personas que están en la prisión. Entonces noten, estas 6 obras de misericordia, hermanos, son solo como una ilustración de que existen otras necesidades también, en las cuales podemos nosotros como creyentes mostrar misericordia. Aquí quizás está mostrando algunos aspectos, pero hay muchos más, hermanos, aspectos. Hay muchas más posibilidades en las cuales nosotros podemos mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque hay ilimitadas también cantidades de necesidades. Hay ilimitadas necesidades y también hay muchas entonces posibilidades de nosotros de poder reflejar la bondad y el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto? Que todo creyente verdadero debe estar preparado, debe estar equipado para toda buena obra, porque ese es el propósito, hermanos, de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la instrucción de Dios, de que estemos preparados para toda buena obra, incluso si nos toca que ir a visitar a alguien a la cárcel. No porque sea mi familiar, no porque sea alguien allegado a mí, sino porque Dios me ha movido a llevar el evangelio, a suplir una necesidad de esta persona que se encuentra ahí. Entonces noten qué interesante, hermanos. La palabra nos muestra que el propósito de ella es equiparnos para toda buena obra. Nos instruye, nos enseña, pero para que estemos preparados para esto, como lo dice Timoteo. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, acompáñenme ahí y vean lo que dice. En esto conocemos el amor, en que Él, refiriéndose a Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces noten qué interesante, hermanos, lo que nos dice aquí. También nosotros debemos de poner nuestras vidas. ¿Y qué es tu vida? Pues toda tu vida por tus hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, pregunta Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Noten cómo en ese día nos podremos presentar delante de Dios y estaremos seguros que Él nos llamará a su derecha. No porque nuestras obras nos hayan hecho ganar ese lugar, sino porque es un reflejo de nuestra fe verdadera. Por eso dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Porque hemos volcado nuestros corazones, hermanos, a las necesidades de nuestros hermanos, a las necesidades de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Quizás en este momento lo podemos ver a nuestro alrededor.
personas que están pasando por necesidades extremas, de hambre, de frío, de calzado, de ropa, etcétera, etcétera, hermanos. Por eso la palabra nos dice, en esto sabremos que somos de la verdad, si nosotros ponemos nuestra vida por nuestros hermanos, como el ejemplo que Cristo nos dio en la cruz, poniendo su vida por nosotros. Pero aquí la advertencia es que aquel que tiene bienes en este mundo, bienes aquí se refiere a recursos en este mundo, económicos, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, dice el apóstol Juan aquí, quiere decir que el amor de Dios no mora en su corazón. Entonces dice, no amemos de palabra, ni de lengua, del diente al labio hay mucho trecho, dice un dicho, sino que amemos de hecho, amemos en verdad, amemos con obras verdaderas, obras que reflejan nuestra fe verdadera. Entonces, vean, estos son llamados a entrar en el reino porque han mostrado estas obras, hermanos, reflejo de su fe. Entonces, versículo 37, el capítulo 25 de Mateo, regresemos ahí, vean lo que dice. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo pasó esto? ¿O cuándo te vimos extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces noten la sorpresa de estos justos al escuchar las palabras del Señor. Ellos se están preguntando, pues, ¿cuándo realmente pasó esto? No nos dimos cuenta. ¿Cuándo hicimos todo esto? Jesús les responde, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, ¿qué? A mí me lo hicieron. Noten, hermanos, como el rey les dice que estas buenas obras que ellos han hecho han sido a los hermanos suyos, a los pequeños, a quienes se les han hecho, y de alguna manera fue como si se las hicieran a él mismo estos favores, estas obras de misericordia. En cuanto se lo hicieron a estos hermanos míos, a estos pequeños, pues me lo hicieron a mí. Imagínense ustedes que ustedes llegan y ayudan a una persona en la calle o en un supermercado, a una persona que se cae en la calle o qué sé yo, y que luego después de eso se presenta pues el presidente o el gobernador o qué sé yo, una persona importante o el jefe o el patrón de esa persona y le dice muchas gracias por haber ayudado, por haberme ayudado. Y usted le dice, pues ¿por qué? Si no fue a usted. No, era mi mamá, era mi hermano, era mi tío, era mi sobrino. Y que lo haya ayudado a él es como que me haya ayudado a mí. Entonces noten qué interesante, hermano. ¿Nos sorprenderíamos? Claro que sí. Nos sorprenderíamos. ¿Por qué? Porque sería sorpresa para nosotros saber que ayudamos a alguien, pero que alguien más viene agradecido a darnos las gracias. Entonces observemos que al realizar estas obras de misericordia, estos justos, pues no tenían idea de a quién se lo estaban haciendo, ni a quién se lo estaban el favor o estas obras de misericordia mostrando. Tampoco sabían de que serían recompensados. Entonces es hasta este momento que ellos se dan cuenta que al ayudar, al servir a aquellos que estaban en necesidad, estaban sirviendo al rey de estas personas, al rey de estas personas, a sus hermanos, a sus siervos. Entonces vean, no había interés en estas personas al mostrar misericordia a quien lo necesitaba. Ellos no estaban interesados en saber quién era. Ellos lo hicieron sin importar quiénes eran estas personas. Lo que hacían entonces estas obras de misericordia eran expresiones, hermanos, de un amor genuino en sus corazones, de un amor verdadero, de una fe verdadera. Por eso en el Antiguo Testamento se nos dice que el verdadero ayuno precisamente es desatar ligaduras, es ayudar a aquellos que están en situaciones de necesidad. Entonces a veces caemos, ¿no?, en la religiosidad, en esto y lo otro, pero el Señor lo que quiere es, hermanos, que expresemos nuestro verdadero amor hacia Él
también a las demás personas, sin importar quién sea, sin interés alguno, sin ver a quién se lo estamos haciendo. Los estudiosos, los teólogos, hermanos, han ofrecido muchas posibilidades de hacia quiénes se refieren en estos pasajes al referirse a hermanos y a pequeños. Unos dicen que se refiere a toda persona, otros opinan que se refieren solamente a creyentes, otros opinan que se refieren a los judíos y a los creyentes o a personas que están llevando el evangelio, a siervos que están predicando el evangelio. Pero algo que podemos ver, hermanos, que la palabra nos enseña es que los que son misericordiosos serán bienaventurados. Y es precisamente esta bienaventuranza de la que Jesús habla ahí en el Sermón del Monte, que recibirán. Ellos recibirán misericordia. ¿Qué tipo de misericordia? Entrando en el reino de los cielos, entrando en el reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Recibirán misericordia, entrarán por misericordia al reino de los cielos. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Observemos, hermanos, que debemos de entonces obrar en misericordia hacia todas las personas. Dice aquí, según tengamos oportunidad. No es a la fuerza, no es obligado, sino según tengamos la oportunidad. Si usted tiene la oportunidad, hágalo. Si no tiene la oportunidad, pues no lo haga. Esto debe de nacer de un amor genuino, de un amor verdadero. El fruto del Espíritu Santo se debe reflejar de esa manera. No por obligación, sino de manera espontánea, de manera desinteresada. Entonces noten, hermanos, observemos que estos actos de misericordia pues no requieren realmente riquezas extremas. El dar un vaso de agua, el dar un platillo, el dar un cambio de ropa, sino requieren, hermanos, de un amor genuino, de un amor verdadero, de una fe verdadera, de una obra del Espíritu Santo verdadera en nosotros. Y vemos también que no podemos tampoco delegar esta responsabilidad a un grupo o decir la iglesia lo va a hacer por mí. No, es un deber personal, es un deber individual. ¿Por qué? Porque de manera individual se nos va a llamar a cuentas, de manera individual se nos va a llamar a cuentas delante del Señor. No va a decir el Señor, ¿qué hizo tu congregación por las necesidades de las personas? No. ¿Qué hiciste como persona, como individuo, por las necesidades de aquellos que sabías que estaban pasando? Entonces noten, hermanos, no podemos quitarnos esa responsabilidad porque seremos llamados a cuentas de manera individual y de manera personal. Ahora veamos qué pasó con el otro grupo, el grupo de la izquierda. ¿Qué pasó? Vean lo que Jesús dice en el versículo 41. Apártense de mí. Y una palabra muy fuerte, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces noten, hermanos, ahora la mano izquierda aquí, en este caso, representa desagrado y rechazo. Ahora vemos un contraste muy claro entre los de la mano derecha y los de la mano izquierda. Hay un contraste muy claro. Unos entran en el reino, pero otros aquí son apartados. Unos son invitados y otros son apartados. Unos son bienvenidos por el rey, pero otros son rechazados. El otro grupo aquí de la izquierda es apartado y maldecido, pero también algo que aquí se nos dice es echado, ese grupo echado al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus secuaces, y sus ángeles, ¿verdad? Para el diablo y sus ángeles. Observemos, hermanos, que los injustos aquí son echados al fuego eterno. Realmente esto pues no había sido preparado para ellos. La palabra es clara. El lago de fuego fue preparado, el fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles, para Satanás y sus secuaces. Ese fuego no fue preparado para ellos, pero aquí se nos dice que van a ser echados ahí. Entonces, hermanos, no es la voluntad de Dios que ningún ser humano se pierda, que ningún ser humano vaya al arrepentimiento. Algo aquí es claro, que ese fuego eterno fue preparado para el diablo. Y el Señor nos dice en Ezequiel 33:11, dice
Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Entonces vean, hermanos, el lago de fuego, el fuego eterno no fue preparado para los hombres. Fue preparado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Pero si el impío sigue su camino, será echado ahí al fuego eterno. El Señor quiere que el impío se aparte de su camino de maldad. El Señor quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. El Señor quiere que el impío se aparte de ese camino que lo lleva al fuego eterno. Quiere que se vuelvan a Él. Y pregunta al Señor, ¿por qué han de morir? ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de ir a ese lugar? No me complazco en su muerte, pero sin duda, si siguen ese camino, llegarán ahí. 1 Timoteo 2:4 dice, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, es una realidad. Jesús nos muestra una realidad aquí clara. Habrá en ese momento dos grupos solamente. Unos entrarán al reino preparado desde antes de la fundación del mundo y los otros serán echados al fuego eterno. Unos serán bendecidos y otros serán maldecidos. Entonces, qué interesante, hermanos. No es como lo pintan en las películas, el fin del mundo, ¿no? Que queda una persona nada más y vuelve a empezar la cosa. No, hermanos. Habrá un llanto y un crujir de dientes. ¿Y por qué razón fueron echados a ese lugar? Leamos, versículo 42. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces el rey les da aquí las razones por las cuales fueron apartados al fuego eterno. Hubo necesidades, pero ellos hicieron caso omiso a estas necesidades. Ellos vieron necesidades, pero no suplieron esas necesidades. Ellos vieron situaciones de necesidad, pero no obraron en misericordia. No hubo buenas obras en sus corazones. Esto daba evidencia muy clara, hermanos. Entonces, que no existía en ellos un amor genuino al Señor. Un amor genuino de Dios derramado en sus corazones, como nos dijo Primera de Juan, capítulo 3. Lo que hacen es un reflejo de lo que hay en su corazón. El hacer caso omiso a las necesidades de otros es un reflejo de lo que hay en su corazón. No hay amor de Dios derramado en sus corazones. Entonces, se refleja en el trato hacia los demás. Hubo necesidades y dijeron, no, pues, déjenlo. De todos modos, cada quien se rasque con sus propias uñas. Cada quien haga lo que tenga que hacer para sobrevivir. Y a veces, hermanos, en la iglesia se filtran ese tipo de ideas. Por eso, hermanos, nosotros como congregación siempre que nos reunimos leemos aquel pasaje en en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42 hacia el final, donde habla de que la iglesia tenía todas las necesidades en común y que había amor y que había sencillez en sus corazones, porque es a esto, hermanos, lo que el Señor quiere que vayamos. Que haya un amor ágape en nuestros corazones, un amor genuino, un amor verdadero en cada uno de nosotros, de tal manera que nos veamos como hermanos, como familia, y que no pensemos de manera individual, de manera egoísta, decir, no, yo tengo esto y no lo comparto con nadie, no, llegué a tener esto y no lo doy, porque naturalmente así somos, hermanos, como personas, y estamos ahí incluidos todos, naturalmente obramos de esa manera. Porque esto nos refleja de que nos falta abundar más en el amor. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es ¿qué? Es nacido de Dios. Si no amas, entonces no eres nacido de Dios. Y si no amas, entonces no conoces a Dios. Porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, ellos no reflejaron buenas obras porque no amaban a Dios, no habían nacido de Dios
y porque no había amor de Dios en sus corazones. La pregunta es en esta tarde, en esta noche, ¿hay amor de Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Hay amor de Dios en mi vida, en mi corazón, como para reflejarlo por medio de buenas obras? Entonces noten qué interesante lo que Jesús habla aquí y dice. Esos fueron echados al fuego eterno por estas razones. Cada obra, hermanos, cada obra que hacemos es evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en este caso, hermanos, la falta de obras de misericordia de estos que son echados al fuego eterno, pues es evidencia de que rechazaron el amor de Dios, rechazaron la gracia de Dios, rechazaron el recibir al Señor en sus corazones. Hoy en día, hermanos, se habla mucho de humanismo, pero el humanismo es muy diferente. Ese es humanismo reflejado por obras, pero aquí no, hermanos. Aquí se nos habla de tener a Dios en nuestros corazones, de que hayamos nacido de Dios y que reflejemos buenas obras y que mostremos obras de misericordia, frutos dignos, Jesús dijo, de arrepentimiento. Entonces eso es muy diferente, el humanismo que está basado solamente en obras, pero en un corazón lleno de pecado. Hay hombres que son filántropos, pero sus corazones están llenos de inmundicia y de pecado, de lascivia, de inmoralidades. Pero aquí Jesús habla primeramente de un corazón nacido de Dios, del amor de Dios derramado en los corazones y obras de misericordia reflejadas hacia afuera, hacia los demás. Jesús lo describió de esta manera. Capítulo 7 de Mateo, versículo 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, noten. Pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Así de sencillo. Un corazón que tiene a Dios, un corazón que ha nacido de Dios, no va a producir frutos malos. Un corazón que no ha nacido de Dios, que no tiene a Dios en su corazón, pues no va a producir frutos buenos. Entonces, qué interesante. Jesús dijo por eso mismo. Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Es su naturaleza, evidencia su naturaleza, evidencia la realidad en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué naturaleza hay? ¿Hemos nacido de Dios verdaderamente? ¿Tenemos a Dios en nuestro corazón que pueda ser reflejado por medio de obras de misericordia? Ahora leamos versículo 44 del capítulo 25 de Mateo. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Noten nuevamente, como en el caso del grupo anterior, hay una sorpresa al saber que no sabían cuándo aconteció todo esto. La pregunta en ambos casos es esencialmente la misma. ¿Cuándo pasó esto? Y en ambos casos hay una expresión de asombro, pues no supimos cuándo pasó esto. Entonces Él les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Entonces vean cómo el rey da la justificación de su sentencia en la misma forma que había justificado su modo de proceder con los justos. Aquellos fueron justificados porque mostraron esas obras de misericordia a estas personas como si lo hubieran hecho al rey. Pero estos hicieron caso omiso a esas necesidades de los demás y fue como que se lo hicieran al rey también. Su actitud indiferente hacia los demás, hermanos, su actitud egoísta hacia los demás, era como mostrar una actitud egoísta e indiferente ante este rey. Su indiferencia prácticamente los puso en el fuego eterno, echados al fuego eterno, echados al infierno. Y aquí podemos ver algunas advertencias, hermanos. No debemos de ser indiferentes hacia el Señor Jesús. No debemos de ser indiferentes hacia su amor. No debemos de ser indiferentes a aquellos que están en necesidad a nuestro alrededor. No debemos de ser indiferentes hacia aquellos que están pasando por situaciones de necesidad. Por eso aquí no se le dice a nadie: venga y dé todo en la iglesia. No, hermanos, ustedes tienen el deber, la responsabilidad como creyentes de identificar necesidades alrededor de ustedes de personas que lo necesitan. Por eso aquí hacemos mucho énfasis en eso.
No es, la iglesia no es el centro de la actividad, no. Nosotros debemos demostrar y reflejar hacia los demás que hemos nacido de nuevo. ¿De qué manera? Haciendo obras de misericordia, buenas obras, para las cuales por eso nos preparamos en la palabra de Dios. Entonces no debemos de olvidar que la indiferencia también, hermanos, se paga muy caro. El hacer caso omiso a esas necesidades que están a nuestro alrededor, por muy pequeñas que sean, como tener sed o tener hambre, se pagan muy caro. Se pagarán en el fuego eterno. Al final aquí se nos muestra el gran contraste que habrá entre los destinos, versículo 46. Estos irán, Jesús refiriéndose a estos de la izquierda, estos irán ¿a dónde? Al castigo eterno. Pero los justos irán ¿a dónde? Noten, vida eterna. Noten el contraste ahí. Castigo eterno, vida eterna. Los que fueron indiferentes en su servicio y en su obediencia al Señor, hermanos, irán al castigo eterno. Los que fueron desobedientes al amor de Dios, a no recibir el amor de Dios en sus corazones, recibieron castigo eterno. Según de Tesalonicenses dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, vamos, el que llegue a estar ahí, por eso digo vamos, porque pues todos estamos en ese riesgo. Podemos sufrir destrucción eterna. Podemos ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria que Él tiene preparada de antemano. Apocalipsis 20:10 dice, y serán atormentados. Vean, hermanos, qué terrible. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso dice que será un castigo eterno. Pero los que creyeron, noten el contraste ahí, ese pero en medio del versículo 46. Pero los que creyeron y le sirvieron y obedecieron a su palabra y mostraron frutos dignos de arrepentimiento, frutos de buenas obras, de una fe genuina, irán ¿a qué? A la vida eterna. Muchos dicen, no, es que ya murió fulano y fue para el cielo. Sí, pero ¿quién te garantiza que está allá? ¿Qué te garantiza que está allá? Al final es que habrá esta separación. Nosotros podemos decir, fue para allá, fue para aquí. No, pero al final en ese día, hermanos, se sabrá quién realmente entrará en la vida eterna y quién realmente entrará en el castigo eterno. Juan 3:16, y es por eso que Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, este es el evangelio que el Señor nos trae. El Señor nos ofrece su verdad, su evangelio de entrar en la vida eterna si creemos en Él. Si creemos en Él, no nos perderemos en el castigo eterno, en la destrucción eterna, sino que tendremos vida eterna. Mateo 13:43 dice, entonces los justos les resplandecerán en ese día como el sol en el reino de su Padre. Estaremos ahí por la eternidad, hermanos. Resplandeceremos. En este mundo quizás vamos a sufrir situaciones, necesidades, enfermedades, escaseces, pero en ese día, hermanos, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, el que tiene oídos, que oiga. Eso es obra del Espíritu Santo, hermanos, entonces dice 1 Juan capítulo 5, versículo 11, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida eterna que está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Entonces, hermanos, el castigo es tan eterno como la misma vida. La vida eterna será eterna. El castigo eterno será eterno. Entonces, el que cree en el Evangelio, hermanos, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Señor Jesucristo, tendrá vida eterna y no pasará en las tinieblas eternas, en el castigo eterno. Entonces, el que cree en esta bienaventuranza, hermanos, también debe de creer que habrá un castigo eterno
para aquellos que desobedecen. Entonces noten qué interesante, hermanos. Vida eterna es la herencia dada a quienes creyeron, sirvieron y obedecieron al Señor. Oportunidades hay, hermanos. Oportunidades de salvación hay en este momento. Amigo, hermano, que me estás viendo, que me vas a ver, oportunidades hay. Gracia, tiempo, el Señor nos ha dado, pero se acaban con la muerte. Cuando morimos se acaban esas oportunidades, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Precisamente esto, hermanos. El juicio de Dios, donde vamos a ser separados. Donde vamos a ser separados unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Unos hacia la eternidad y otros hacia la eternidad en castigo. Entonces, esta es la enseñanza que nos da este pasaje. Y la pregunta es, mi amigo y hermano, ¿qué escogemos? ¿El bien o la vida o el mal y la muerte? Por eso dice el Señor, mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, ¿qué escogemos hoy? ¿Qué escoges hoy en esta noche que te vas a dormir? ¿El bien o el mal? ¿La vida o la muerte? Y vemos, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida y tiene muerte. Entonces, hermanos, esta es una importante palabra de instrucción, de advertencia y de consuelo, donde el Señor termina este último discurso de estos 6 que Mateo nos pone y nos presenta en el Evangelio de Mateo. Aquí con estas palabras Jesús concluye este 6º discurso. Entonces veamos, hermanos, cómo se unen estas 3 parábolas en el aspecto de la omisión. La puerta fue cerrada a las vírgenes insensatas precisamente ¿por qué? Por su omisión, por su negligencia. El siervo malo, el siervo indolente, por no haber hecho nada, por hacer caso omiso a trabajar lo que su amo le había dado. Y los que estaban a la izquierda fueron severamente castigados, hermanos, por descuidar las muchas oportunidades de mostrar la bondad que podían haber mostrado. Entonces sería un error también, hermanos, pensar o sacar la conclusión de que somos salvos por obras nomás, como enseña la Iglesia Católica. Porque muchos pasajes de la Biblia ponen en claro, hermanos, que somos salvos únicamente por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Es por gracia que somos salvos. Entonces, aquí lo que vemos es que los que han recibido la gracia de Dios reflejan por medio de sus obras esa bondad que Dios ha derramado en sus corazones. Llegan a ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Recibirán misericordia. Entonces, en este pasaje de hoy, hermanos, se nos muestran 2 grupos, como decíamos. Los que sirvieron y obedecieron al Señor y los que no le sirvieron y obedecieron. Los que entrarán en la vida eterna y los que irán al castigo eterno. Toda esta realidad, hermanos, debe de llamarnos a reflexionar si nuestras vidas están o no al servicio de nuestro Rey y Señor. Pregúntate en esta noche. Y ya estamos concluyendo. Preguntémonos, hermanos, ¿estamos o no sirviendo al Señor? ¿Estamos o no sirviendo al Señor como debe ser? ¿O estamos haciendo caso omiso a esas necesidades que están a nuestro alrededor? Por decir, no, pues que lo haga el hermano, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga fulano, que lo haga mengano. Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos si nuestras vidas hasta este momento, hasta ese día, están o no al servicio de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites abrirla, Señor, y sentarnos como tus discípulos se sentaron en ese monte de los olivos, Señor, y ser enseñados y ser instruidos por ti, Señor, y mostrarnos que debemos de ser obedientes y mostrar una fe genuina, mostrar obras que reflejen nuestro verdadero amor hacia ti, Señor.
Sí, no somos salvos por las obras, pero sin duda aquellos que han nacido de nuevo muestran su fe por medio de sus obras. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ese día no entraremos por nuestros méritos, sino por tu bendita misericordia, por tu bendita gracia. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu amor hacia los demás, aunque nos cueste. Ayúdanos a desprendernos, Señor, de lo que tenemos y a poder ser servidores de aquellos que verdaderamente lo necesitan. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia a nuestras vidas. Bueno, hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando a través de nuestra página Iglesia de Cristo Ágape. Es un privilegio, poder tenerlos a cada uno de ustedes, a mi suegra Marisol Guerra, a mi mamá en Honduras, nuestro hermano Mario aquí en Sabinas, a nuestra hermana Adriana también. Un saludo muy grande a nuestra hermana Gaby, a mi esposa, a mis hijos, ahí donde se encuentran. Un saludo muy grande para cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les guarde. Primeramente, Dios, el martes tenemos oración. Cuídense. Tengan cuidado en este momento de frío. Bueno, aquí en Sabinas está haciendo mucho frío, pero amigo y hermano, donde te encuentres si has tenido la oportunidad de ver este video y has rendido tu corazón al Señor, te invitamos a seguir perseverando en la palabra, a seguir caminando fielmente en el Señor y, como lo decíamos, reflejando ese amor derramado en nuestros corazones. Hermanos, el Señor les guarde. Si tienen oportunidad, compartan este mensaje, este estudio con sus familiares, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, para que ellos también puedan reconocer que hay una realidad a la cual nos vamos a enfrentar en aquel día. Señor les guarde, hermanos, y les bendiga.